Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Géminis. Muy bien, mi querido Géminis. Lo que yo he visto en el cuenco de cuarzo, Géminis, tengo que encontrar las palabras correctas, exactas, para que YouTube no me sancione, porque han sido imágenes muy fuertes y a la vez imágenes como muy reveladoras, Géminis. Una de las primeras imágenes que yo he visto, Géminis, muchos ángeles que están viendo lo que es el atardecer, que están viendo lo que es el horizonte. Pero a la vez, mi querido Géminis, es como que hubiera una gran batalla, como que muchas almas se enfrentan. Siento que muchos de ustedes, cariño, posiblemente piensan, ¿por qué hay tanta injusticia en la vida? ¿Por qué no puede haber paz en este mundo? ¿Por qué las personas se portan así? ¿Por qué no pueden tener amor en el corazón? ¿Por qué tienen solamente maldad en el corazón? Este mensaje, mi querido Géminis, puede ser para tu vida, para tu entorno, como también puede ser quizás una historia que está reflejado con el mundo, con todas las cosas negativas que estamos viviendo en estos tiempos, mi querido Géminis. Las escenas que veo, cariño, son escenas tan fuertes que me cuesta mencionar. Veo personajes sin calzado, sin zapatos, pidiendo por favor ayuda. Es como que te duele algo, Géminis, como que te da una tristeza por un acontecimiento que está pasando. Como que tú quieres hacer más por alguien, o por los demás, o por tu familia, pero a ti te duele esto, Géminis. Te da como una tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas tienen que pasar como están pasando actualmente? Veo muchos ríos, ríos pero de color rojo, ya me entiendes, ¿no, Géminis? Vamos a ver, cariño, signos e iniciales. Vamos a ver signos e iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver. Me sale tu signo. ¿Ves cómo está fuerte la lectura, cariño? Géminis. Me sale Tauro.
Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Géminis. Hay una imagen, Géminis, que me ha causado mucha nostalgia y mucha ternura. No digo que todo sea la historia de ustedes, puede estar reflejado quizás con lo que tú estás viendo actualmente. Pero he visto muchos seres inocentes sin calzado, sin zapato. ¿Tiene que ver algo con tu historia, Géminis? A lo mejor me dices, Richard, yo vengo de familia muy humilde, y es cierto que cuando yo era niño o niña, no tenía para un calzado, miraba de repente las vitrinas o las tiendas, y lo único que me quedaba solamente es resignación porque no podía tener acceso a ellos. Hay como un recuerdo. Es como que también, Géminis, me dan a entender que tú no quieres que tu familia, tu entorno, tus hijos pasen por esa situación tan negativa o tan marcante en tu vida. Tú no quieres que ellos sufran lo que tú has sufrido, Géminis. Algunos de ustedes, cariño, trabajan lo que es en una panadería, porque estoy sintiendo un olor, o haciendo de repente pasteles, postres. Estoy sintiendo un olor a eso. La letra D se me cayó. La letra D debe ser por algo. La letra H y la letra Y. Muy bien. Vamos a ver qué arcángel te acompaña esta semana, mi querido Géminis. Muy bien. Escucha. ¿Sabes qué hacer? El arcángel Uriel. Fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. Yo siento que muchos de ustedes, Géminis, tienen la respuesta en su corazón. Si tú estás buscando una verdad, o si tú de repente estás intentando buscar tu camino, tu felicidad, Géminis, tienes la respuesta en tu corazón, o te va a llegar información, señales, para que tú puedas abrir todas las oportunidades que se te presenten en el futuro, o simplemente, cariño, vas a tener revelación para poder desenmascarar a una persona o a una situación. Por eso que me dicen, tú sabes qué hacer. El otro mensaje, Géminis, si tú en este momento me dices, Richard, hay algo que me está inquietando, no sé si a lo mejor de repente yo estoy exagerando las cosas. ¿Será que a lo mejor de repente yo estoy pecando de injusto, de injusta, de desconfiado, desconfiada? No, no. Tu intuición te lo está diciendo. Tienes que hacer caso de tu intuición, Géminis. Y el arcángel Uriel te lo manifiesta. Sabes qué hacer. Tú sabes lo que está pasando. Pero a veces tratamos de buscar la parte positiva de la situación. Pero en este caso, cariño, me dice que tú tienes la respuesta. Tú ya sabes qué hacer. Vamos a ver corazón, carta guía, carta consejo. Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. A ti te pasa algo. A ti te pasa algo, Géminis. ¿Sabes por qué? Porque estoy sintiendo tu energía. Es como que tienes ganas de gritar, ganas de llorar, ganas de mandar todo a rodar. A ti te pasa algo. Trata de tranquilizarte, Géminis. Trata de serenarte. Todo va a pasar. Pero a ti te está pasando algo porque estoy sintiendo tu angustia. Estoy sintiendo tu dolor, Géminis. Algo está pasando en tu vida. Algo te preocupa. Vamos a ver. La carta del 10 de espadas. ¿Ves? Hay una situación, cariño, que te tiene
marcado o marcada en tu vida. No sabes cómo poder ayudar a esta persona. No sabes cómo poder ayudarte tú mismo. Hay algo que te tiene ahí frustrado. Hay algo que te tiene triste. Es como que estás perdiendo toda esperanza. Somos seres humanos, Géminis. En algún momento sentimos que nuestro mundo se desmorona. Pero pide con fe. Pide por favor a Dios que te dé tranquilidad, que te dé paz, que te entregue las señales para que tú sientas que todo va a ir bien. Muchos de ustedes, Géminis, tienen una puerta o una ventana de metal, pero que hace forma como espiral, como si fueran espirales. Hace forma. Detrás de esa puerta, de esa ventana, hay una energía que observa y no puede cruzar. Sí, puede ser también que tú tienes como un patio. Siento como que una energía siempre ronda. Es como que quiere entrar, pero no puede. No puede. Siento un olor como si fuera ruda, a una planta. Siento un olor. Cuando vosotros sienten olor a naturaleza, nos hablan de un arcángel. Me dice que no puedes dormir. No sé por qué veo una persona que puede ser de elemento fuego. Unos ojos. Hay un personaje de ojos grandes que mira. Tiene ya un poco de arrugas. Puede ser mayor de 50 años. No me deja ver todo lo que es en su totalidad. Es como que existe una energía que quiere entrar a tu casa, que quiere de repente decirte algo y no puede. Vamos a ver. Yo lo que siento, Géminis, es como que tú estás pidiendo un milagro, como que tú estás pidiendo que por favor las cosas se solucionen. Y no sé por qué siento que no es para ti. Es como que tú en estos momentos estuvieras cargando una gran cruz. Y es como que tú dices, yo acepto sufrir, pero yo no quiero que sufran ellos. ¿Te preocupa a alguien? ¿Te preocupa a alguien? Vamos acá más cartas, cariño. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del 3 de copas. Para muchos de ustedes representa terceras personas, amistades, triángulos amorosos también, pero también puede ser hijos. También puede ser hijos. La carta del mago. La carta del mundo. La carta del 7 de copas. Oportunidad. Oportunidad, Géminis. Si en estos momentos tu gran preocupación es ¿qué va a pasar con ellos? Puede ser amigos, familias, hijos. Al tener la carta del mago y la carta del 3 de copas me dicen que todo va a influir para que esta situación mejore. Que todo va a pasar, me dice. Que muy pronto va a haber una oportunidad para ellos, mi querido Géminis. Entonces, no te comas tanto la cabeza, recupérate, porque muy pronto va a suceder la magia de Dios del universo para los tuyos o para la persona que tú quieres que tenga estabilidad. Me dicen. Vamos a cambiar de mazo, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? ¿Vale, corazón? Un tarot o las cartas que quieran entregar
los ángeles guardianes. Vamos a ver Géminis. Los ángeles guardianes, mi querido Géminis. Los ángeles guardianes. Paje de aire, veraz, analítico, franco. Cariño. Siento, Géminis, que muchos de ustedes también van a intentar ir con la verdad por delante. A lo mejor de repente, cariño, vas a tener una entrevista, vas a dar algún tipo de declaración, o tú eres la ley. Puede ser que estoy tratando con un Géminis que tu mundo está relacionado con las leyes, juicios, abogados, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, mi querido Géminis, tú quieres que una persona hable con la verdad. Tú quieres que una persona ya exprese lo que realmente está pasando entre ustedes. Es como que muchos de ustedes, Géminis, están lidiando con una persona que le falta contacto, le falta comunicación, le falta de repente que tú puedas creer todo lo que te diga. Como que tú tienes una desconfianza. Como que me dice Richard, no me convence al 100% esta persona. Tú sientes que te oculta algo. Recuerda tu intuición. Vos saca más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver. Puede ser que un grupo de ustedes sienten que sus hijos no están hablando con la verdad. La carta del mago. Manifestación, empoderamiento, preparación. Géminis. Yo lo que siento, Géminis, que si una persona, tú sientes que te oculta algo, esta persona solito y solita te va a decir la verdad. Algo sale a la luz. Algo sale a la luz. El mago también, cariño, me están hablando. Todos tus problemas que estén relacionados con la economía o trámites se resuelven. Puede ser que inclusive muchos de ustedes están estudiando o están esperando firmar algún tipo de contrato. Sale lo que es a tu favor. Pero ¿sabes por qué también, Géminis? Porque tú vas a ir con la cara por delante, con la verdad por delante. A lo mejor hay una persona que te da muchas largas. Mañana te entrego el documento, mañana firmamos, mañana vamos a tener la entrevista y nunca llega. Y tú estás esperando con paciencia. Siento que tú vas a ir prácticamente, cariño, con la verdad por delante. ¿Qué está pasando? ¿Voy a firmar o no voy a firmar? ¿Voy a tener esa entrevista o no voy a tener esa entrevista? Pero no me hagas perder mi tiempo. Así tienes que ir por la vida, Géminis. Así voy también yo por la vida. No me hagas perder mi tiempo. ¿O es o no es? Es como que también, Géminis, estuvieras lidiando con una persona que te da un poco de cal y otro de arena. Posiblemente llevas una temporada en la cual todo es felicidad, en la cual tú estás muy bien con esta persona, pero luego tiene lo que es un cambio de actitud, un cambio de energía, cariño. Luego lo desconoces. Es como que me dice Richard, todo este tiempo he estado durmiendo con el enemigo. No sé con quién estoy hablando. Porque a veces se porta tan raro, esos cambios de humor, esos cambios de energía terminan por confundirme. No sé con quién estoy tratando. Entonces, Géminis, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ir con la verdad por delante. Tienes que dejar claro tus inquietudes. Tienes que plasmar lo que tú quieres, Géminis. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué me dicen las cartas de las manifestaciones, Géminis. Las cartas de las manifestaciones, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Esta situación, Géminis, que tienes que ir con la verdad por delante, no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser tu amigo, tu amiga, un familiar, un compañero de trabajo, puede ser tu jefe, tu jefa. Tienes que ir con la verdad por delante. Que no te mareen. A ver. Dice, para crearlo, proclámalo.
Para acelerar cualquier manifestación, piensa, habla y escribe sobre tu deseo solo en tiempo presente. Escucha, tengo todo el dinero que necesito. No hay pasado ni futuro en la ley de la atracción. Si lo proclamas como algo que ya es así, el universo estará muy ocupado rápidamente. ¿Qué te dice Géminis? Vamos a suponer, Géminis, que tú me dices, Richard, todo este tiempo pido un amor nuevo, todo este tiempo pido dinero y no me llega. Tú tienes que observar cómo estabas en ese momento. Vamos a suponer, cariño, que tú estabas pidiendo un amor nuevo, pero tú recién estabas saliendo de una ruptura. Entonces, no es propicio para que venga una persona nueva, tienes que sanar. Cuando tú sanas, cuando tú recuperas tu poder, tu autoestima, es cuando llega todo lo bueno a tu vida. El dinero. Richard estaba pidiendo lo que es un préstamo. Ejemplo. Pero yo te pregunto, ¿para qué? No, para ver si hago un proyecto. No. Tú no puedes estar pensando, voy a sacar un préstamo para ver si hago un proyecto. Tienes que tener las cosas claras. Por eso que el universo no te entrega lo que tú estás buscando, porque no sabe lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿Endeudarte más? Tienes que tener las cosas claras, cariño. Siento, mi querido Géminis, si a lo mejor de repente muchas cosas en el pasado no han salido como tú esperabas, si tú pides ahora con fe, tenlo por seguro que las cosas van a mejorar en tu vida. Empieza a proclamarlo, cariño. Empieza a traerlo, mi querido Géminis. Empieza a traerlo. Vamos a ver, corazón. Voy a canalizar con las semillas sagradas, mi querido Géminis. Voy a limpiar, voy a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muchos de ustedes, Géminis, quieren saber cómo está tu papá. He escuchado la frase, la palabra papá. Déjame ver, por favor, si quieres, y si no, lo aceptaré. Que Dios y el universo me ayude. ¿Alguno de ustedes tiene problemas en las articulaciones, especialmente en la mano o los dedos, Géminis? Es importante que te vayas a ver. Vamos a ver. Hay un dolor que tienes aquí. Siento que las energías, cariño, es como que estuvieran gritando que te vayas a hacer un chequeo médico. Siento esto. Veo la imagen de una mujer que no supera los 40 años, cabello ondeado, un vestido precioso, muchas joyas. No es de este tiempo. No, no es de este tiempo. Al margen si tú eres hombre o mujer, recuerda que cuando uno va reencarnando o va volviendo otra vez a la tierra, porque hay algo que aprender, cariño, podemos tomar diferente cuerpo, Géminis. Esta mujer que está vestida como si fuera de la realeza, es una persona que le encantaba compartir. Siempre salía para compartir con los más necesitados, Géminis. Pero hay una mujer mayor, muy mayor, que siempre estaba observando tus movimientos. Me hablan de una maldición.
Hay una maldición que tú vienes arrastrando de vidas pasadas, Géminis. Hay un dolor, hay una tristeza también de un varón. Si ustedes son varones, muchos de ustedes fueron guerreros. Siento, mi querido Géminis, que un grupo de ustedes perdió a toda la familia en esa época. Una mujer anciana se acerca a darte de comer, pero siempre vestido de negro. Siempre. Siento que esa mujer anciana, cariño, es como que hubiera preparado todo para que tú seas víctima de las desgracias, tanto si eres varón o si eres mujer. Últimamente estás teniendo sueños que no entiendes nada. Otro cuerpo, una ciudad que no conoces, o de repente te levantas con esa sensación de que has soñado algo y no recuerdas. Siento, cariño, que te quieren entregar un mensaje. Vamos a ver. Hay una imagen como si estuviera hecho en el concreto, en el piso, pero tiene la forma de una planta o un árbol, Géminis. Tienes una marca en la mano. Busca. Hay una marca que tienes en la mano. Vamos a ver, Géminis, Géminis. Muchos de ustedes van a entrar lo que es en parto, o algún familiar va a tener hijos. Pero algunos de ustedes ya están en parto, van a entrar en parto, un familiar. Lo veo que está con dolores ya, con contracciones, ¿no? Sí. Algún familiar que esté esperando va a entrar en parto ya. Que Dios y el universo me ayuden. Hay un grupo de ustedes, Géminis, que vive en un interior o al ras del suelo. Vamos a ver. Hay una hamaca, no sé, ustedes tienen una hamaca. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. La letra T, la letra R, A y C de casa, pero es una frase, pero no me deja ver completo. Pero ¿por qué? Siento un olor a rosas, los arcángeles. Siento un olor a rosas ahora, rosas. Lo que no entiendo por qué me hace ver cosas de conflictos, Géminis. Es como que tú de repente vienes de una época en la cual había muchos conflictos. Y quizá de repente, Géminis, puede ser que por eso tú tienes ese carácter, un carácter fuerte, porque es como si hubiera quedado plasmado en tu ADN espiritual, Géminis. Como que hubieras perdido a una persona especial ahí. Vos saca más cartas. ¿Por qué me habla de conflicto? ¿Por qué me dan a entender que tú has perdido a alguien ahí? ¿O me están hablando del futuro para ustedes? Es muy curioso. Hay cosas que no puedo decir en YouTube porque entonces me pueden sancionar. Pero es como que tú hubieras salido de una batalla, de una guerra.
Eso es lo que me dan a entender. O vas a entrar a otra. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, el tarot Z. A ver qué mensaje me da. Géminis. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. La carta del 5 de bastos. Conflicto. Conflicto, cariño. No vamos a ser tan radicales. No vamos a decir que tú vas a entrar en una guerra, no. Pero a ti te viene un conflicto. Un conflicto quizás con la familia, con los amigos, con tu entorno. Un problema. Te viene Géminis. Prepárate, mentalízate. Tienes que mentalizarte, ¿vale? Hay personas que van a querer reclamar algo o simplemente cariño, van a estar lo que es en tu contra. Mentalízate. Me están diciendo que te mentalices, mi querido Géminis. Es eso. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2. La carta de la templanza es un sí. Sagitario o Acuario. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y Universo me ayude. Hay una persona que está resentido o resentida contigo. Puede ser de elemento aire, como también puede ser de cualquier otro elemento. Libra, Géminis, Acuario. Es una persona que vive cerca de la costa, cerca del mar. Es más alto que ustedes, o más alta. Piel trigueña. Piel blanca, puede estar bronceado o bronceada. La carta del Rey de Oros. Sientes una conexión muy especial con una persona que es mayor de 40 años. Delgado o delgada. Alto o alta. Tú ve tomando lo que mejor suene, porque puede ser alto, puede ser alta, pero es grande. Una persona que si es varón tiene canas. Barbas también. Canas. Veo muchos libros. Una persona muy culta, me dicen. Pero que a veces también le gusta ser muy solitario, muy solitaria. Elemento tierra o cualquier otro signo. Capricornio, Tauro, Virgo. Siento que esta persona está como ilusionado, ilusionada posiblemente porque va a haber un encuentro. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor un encuentro de familia, de amistades, mi querido Géminis. Va a haber un encuentro con una persona. La carta del 7 de bastos. Últimamente sientes una conexión muy especial con una persona que puede estar lo que es en la distancia, elemento fuego o cualquier otro signo. Sagitario, Leo, Aries. Es una persona que puede ser de piel blanca, con textura normal, cabello largo, puede ser que utilice el cabello como rasta. Qué lujo, sinceramente. A mí me gustaría tener cabello de rasta, pero demora en crecer, ¿vale? Entonces ya no puedo, ya tengo una edad, Géminis. Esta persona, cariño, desde el primer día que tú has tenido contacto con él o con ella, has sentido una conexión muy especial. A veces sientes como que lo conoces de otra vida, mi querido Géminis. Esta persona puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar, o le encanta mucho la naturaleza, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Te recomiendo, mi rey, mi reina, que están de cumpleaños encima. Hoy saludo para Patricia Hernández. No me ha pedido que lo salude, pero lo saludo, ¿vale? Porque es su cumpleaños, fiel seguidora. Tantas consultas que he hecho con esta chica. Besotes, cariño. Saludos para Patricia Hernández y para todos aquellos y aquellas que están cumpliendo años en esta semana. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo, chicos, chicas, señores, señoras. Sin ustedes, simplemente este canal no funcionaría, ¿vale? Los quiero. Sean felices. Hasta la vista.